Buen día, ingeniero. Buen día, compañeros. Vamos a comenzar con el tema del petróleo. Orígenes. El petróleo y el gas natural se formaron bajo la tierra hace millones de años. Su nombre se debe a que los antiguos griegos lo llamaban aceite de piedra, ya que creían que era un aceite que emanaba de la roca. La historia antigua de los hidrocarburos está rodeada de misterios y nos hace pensar que el petróleo era conocido desde los albores de la humanidad. Es citado inclusive en la Biblia. Se tiene dos teorías sobre su origen, conocidas como la orgánica y la inorgánica. La teoría orgánica sostiene que átomos de hidrógeno y carbono se unieron a altas temperaturas y presiones en las profundidades de la corteza terrestre, formando los hidrocarburos. Posteriormente, estos hidrocarburos migraron a través de las rocas porosas hasta alojarse en trampas naturales. La teoría orgánica argumenta que el carbono y el hidrógeno proceden de plantas y animales marinos y terrestres. Esta teoría es la más aceptada y se basa en las evidencias que antiguos mares han dejado en rocas subterráneas. La colonia. El petróleo en Bolivia durante la colonia fue utilizado principalmente para la iluminación de lámparas, las que conocemos como mecheros. Según don Jorge Fernando Solís, los incas tenían conocimiento del petróleo y lo utilizaban en la medicina. En el libro escrito en 1640 por don Álvaro Alonso de Barba, El arte de los metales, refiere la presencia de petróleo en la cordillera del Chiriguano, provincia tomina del actual departamento de Chuquisaca, y dedica un capítulo de su citado libro al tema de otros jugos llamados betunes. Los indios chiriguanos también recogían petróleo de los manantiales que se encontraban en las quebradas de Camatindi, Machereti y Tiguipa, para lo cual utilizaban bolas de algodón que extraen de árboles llamados toboroches. El famoso libro de Rafael Ulises Peales, Los betunes del padre Barba, se hace una relación más específica del conocimiento que se tenía de la existencia del petróleo en Tomina. La República. Durante el gobierno de José María Chá, en el año 1865, un ciudadano boliviano de apellido Velarde solicita las primeras concesiones petroleras en las provincias Acero, Tomina y Cordillera de los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz. 2 años más tarde, el gobierno de Mariano Melgarejo concede a los ciudadanos alemanes Mecketz y Hansen el permiso para extraer y purificar el petróleo en el departamento de Tarija por el término de 10 años. Durante el primer gobierno de Tomás Frías, se promulga el Decreto Supremo el 31 de diciembre de 1872, que legisla con exclusividad las actividades petroleras con las siguientes particularidades. A. Son propiedad del Estado los depósitos, mantos, capas u otros criaderos de sustancias inorgánicas como de betún fósil, resina fósil, petróleo y demás, ya se encuentren en el interior de la tierra o en la superficie. B. En cuanto a las concesiones o lotes que se componen de una o más estacas, indica que el número máximo será de 4 por individuo y 12 por sociedad, estando obligado al pago de un mínimo de patente de acuerdo a cada sustancia y el número de estacas. El historiador Alfonso Arana Gandarías atribuye al médico cirujano Dr. Manuel Cuellar el primer descubrimiento de afloramientos de petróleo en Bolivia, en la quebrada Mandiyuti, cerca de la localidad de Camiri, durante la expedición realizada al Chaco en 1899. Asimismo, fue su compañía la que compró el equipo de perforación de la quebrada, empresa Mr. Farquhar, y la que contrató a un ingeniero norteamericano de apellido Holland, que perforó sin éxito el primer y único pozo. Ley del 12 de diciembre de 1916, gobierno de Ismael Montes. Durante el gobierno del general Ismael Montes se promulga la ley del 12 de diciembre de 1916 que establece la propiedad del Estado de los aceites minerales, que reduce la parte fiscal a 2 centavos de la hectárea año y que establece como pago a favor del estrato del 10% del Producto Bruto. Esta misma ley nacionalizó por primera vez
los yacimientos petrolíferos al declarar propiedad del Estado de todas las sustancias inorgánicas, prohibiendo toda nueva adjudicación con la participación del 10% del Producto Bruto. Ley del 24 de febrero de 1920, gobierno de José Gutiérrez Guerra. Durante el gobierno de José Gutiérrez Guerra se promulga la ley del 24 de febrero de 1920, que autoriza al mismo levantar la reserva fiscal para controlar la explotación de petróleo mediante arrendamientos por el término máximo de 66 años, con una participación del Estado en un porcentaje mínimo de 12,5% de la producción bruta y un 20% de impuestos sobre la utilidad líquida con destino al departamento productor. Sin embargo, 4 días después de la promulgación de esta ley, el 28 de febrero de 1920, la empresa Raymond Levering Company de New York firmó un contrato por 50 años para explorar un total de 3 millones de hectáreas situadas en los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, con la promesa de una inversión de $10 millones y la expresa prohibición de transferencia de la concesión sin el permiso correspondiente del gobierno. A pesar de estos compromisos, pasa muy poco tiempo antes de que consigan una rebaja de las regalías del 15 al 12,5% de su producción bruta, y el 3 de marzo de 1921, sin la intervención del gobierno de Bolivia, vende sus derechos al Standard Oil Company de New Jersey por $2,5 millones. Pioneros de la industria petrolera en Bolivia. Las primeras concesiones de petróleo en Bolivia datan de 1865, aunque estas no tuvieron resultados prácticos. El pionero del descubrimiento del petróleo en Bolivia fue el doctor Manuel Cuéllar, quien a través de una expedición al Chaco, Mandiyuti, cerca de Camiri, descubrió ricas fuentes petrolíferas el año 1897. En el año 1914, el doctor Manuel Cuéllar consiguió que Simón Patiño forme parte del sindicato e invirtiera 60,000 libras esterlinas. Con el capital aportado, el doctor Cuéllar compró la empresa Farquhar, el material para la perforación del primer pozo, y bajo el nombre del sindicato chuquisaqueño organizó la primera sociedad petrolera de Bolivia. Gracias a las gestiones de un visionario empresario, Luis Lavandes, se perforó el primer pozo, descubriendo petróleo en 1915, obteniendo una concesión de 1 millón de hectáreas para la explotación de petróleo debido a los cuantiosos gastos y capital requerido para esta tarea. Lavandes vendió sus intereses y concesiones a la empresa Raymond Levering Company de New York en 1920. Posteriormente, otra compañía norteamericana, la Standard Oil Company, compró las concesiones de Raymond Levering en 1924. Esta empresa descubrió el campo Bermejo, en 1926 Anandita, en 1927 Camire y en 1931 instaló refinerías en estas dos últimas localidades. Ley de 20 de junio de 1921, gobierno de Bautista Saavedra. Se estableció 3 aspectos. 100,000 hectáreas el área máxima a ser concedida. Creó una reglamentación para el pago de patentes que se incrementaban en forma progresiva. Estableció una regalía del 11%. Capítulo 1. Exploración y explotación, en el cual podemos destacar lo siguiente. Yacimientos de petróleo son del dominio del Estado. En terrenos cercados de propiedad particular no podrán practicarse exploraciones y perforaciones de pozo sin previo acuerdo con el propietario o con licencia del Ministerio de Industria. Las concesiones para la explotación de petróleo solo podrán hacerse por una sola vez en favor de un individuo o de una sociedad. Participación mínima del Estado será del 11%. Capítulo 2. Concesiones de exploración. Área de exploración podrá alcanzar a 300,000 hectáreas. El concesionario para la exploración pagará una patente anual de 2,5 centavos por hectárea. Caducarán los permisos si es que, por la expiración del plazo, por falta de pago de la patente, por haber solicitado al concesionario la caducidad. Capítulo 3. Concesiones en sociedad con el Estado. Las concesiones de explotación en sociedad con el Estado se otorgarán por tiempo limitado. El concesionario presentará un plano de la zona concedida. El concesionario en propiedad deberá practicar dentro de los 5 primeros años del periodo de explotación. El concesionario deberá suministrar por su cuenta y riesgo todas las actividades y operación.
Capítulo 4. Derechos de los concesionarios en sociedad con el Estado. De producir, transportar, refinar y vender petróleo, de ocupar gratuitamente y previo permiso del gobierno la superficie de terrenos fiscales necesarios para la explotación o depósito del petróleo, de expropiar o gravar con servidumbres conforme a leyes los terrenos de particulares, adjudicatarios o concesionarios vecinos que fueren necesarios para la industria petrolífera. Capítulo 5. Obligaciones comunes a los adjudicatarios en propiedad y concesionarios en sociedad con el Estado. Los adjudicatarios en propiedad de concesiones petrolíferas pagarán por hectárea una patente anual de la forma siguiente. En el año 1921, 8 centavos, 1922, 10, 1923, 10, 1924, 15, 1925, 20, 1926, 25, 1927, 30, 1928, 40, 1929, 50. La Standard Oil de New Jersey descubrió el campo de Bermejo en 1926. En 1926 Sanandita, en 1927 Camiri y en 1931 instaló pequeñas refinerías en estas dos últimas localidades y decidió exportar sin informar al gobierno y sin pagar impuestos en franca violación a la legislación nacional. Contrabando que realiza durante 6 años, desde Bermejo hasta Argentina. El gobierno de Bolivia, al conocer de este hecho ilícito, reclamó el cumplimiento de la ley y de sus obligaciones tributarias, pero la empresa terminó enjuiciando al gobierno por pretender cobrarle impuestos. En la década de los años 1930 se intensifican los conflictos limítrofes entre Bolivia y Paraguay ante la supuesta existencia del petróleo en el Chaco Boreal. Paraguay ocupa territorios con fortines y otorga concesiones de tierras a capitales argentinos. Bolivia reclama diplomáticamente y envía 12 misiones sin resultado. Situación que en 1932 dio lugar al inicio de la Guerra del Chaco, impulsada por la presencia de dos empresas transnacionales que operaban en la región. La Standard Oil Company de New Jersey, que operaba en Bolivia, y la Royal Dutch Shell, que tiene derechos de explotación de hidrocarburos en el territorio de Paraguay, ambas con intereses de explotación del petróleo en el Chaco Boreal. Finalizada la Guerra del Chaco en 1935, Bolivia queda con la propiedad y control del territorio de los hidrocarburos, con el sacrificio de 65.000 hombres y la pérdida territorial de 250.000 kilómetros cuadrados. La medida fundamental del gobierno del coronel David Toro fue la nacionalización del petróleo, expulsando al Standard Oil. Fue la primera nacionalización que se hizo en toda América Latina. Concluida la Guerra del Chaco en 1935 y debido a la importancia que adquirió el petróleo en el ámbito internacional en Bolivia, nació la idea de crear una empresa petrolera estatal que se dedique a explorar y producir hidrocarburos a fin de poder abastecer de combustibles al mercado interno y contar con ingresos propios para el desarrollo del país. Así, el 21 de diciembre de 1936, durante la presencia del general David Toro, a través de la promulgación de un decreto de ley y bajo el principio de que este recurso debía ser manejado por el Estado boliviano, se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, como la primera empresa estatal del mundo con personería jurídica y autonomía propia, ya que en aquellos tiempos no había otra empresa petrolera con estas características. Entre las tareas más importantes que YPFB tenía que asumir se encontraban la exploración, explotación, comercialización, transporte y exportación de petróleo y sus derivados en todo el territorio nacional. De igual forma debía poner mucho énfasis en la formación de recursos humanos técnicos muy escasos en ese tiempo para poder interiorizarse en el menor tiempo posible en el desarrollo de la industria, ya que luego de la expulsión de la Standard Oil, ninguna otra empresa internacional llegó a Bolivia, ocasionándose una paralización de las actividades hidrocarburíferas. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, ingeniero y compañeros de la facultad. Mi nombre es Alejandro Javier Jurado Morales.
El tema que voy a exponer es la explotación del petróleo en Bolivia. Para entender sobre la explotación del petróleo en Bolivia, debemos entender que la industria petrolera en Bolivia consta de tres fases: la upstream, la midstream y la downstream. La upstream consta de la exploración, extracción y producción. La midstream consta del transporte, procesos y almacenamiento. La downstream consta del refino, la venta y la distribución del producto, o sea, el petróleo. En la exploración consiste en el reconocimiento geológico de superficies, levantamientos aerofotogravimétricos, topográficos, gravimétricos, magnetométricos, sismológicos, geoquímicos, perforación de pozos y cualquier otro trabajo tendiente al determinar la existencia de hidrocarburos en un área geográfica. Para el análisis de los suelos hay métodos para poder ver si este suelo tiene o no petróleo o tiene recursos hidrocarburíferos. Por ejemplo, existen los métodos geológicos, que consiste en encontrar una roca que se haya formado en un medio propicio para la existencia del petróleo. Es decir, esta roca debe tener la consistencia de ser porosa, debe tener una estructura geológica de estratos. Por ejemplo, como podemos ver, esta es una roca porosa, el cual tiene granos y tiene poros. Y generalmente dentro de estos poros suelen tener unas bolsas que contienen petróleo. Generalmente estas las suelen encontrar en la superficie de la Tierra o generalmente saben usar rayos X. También se perfora para estudiar los estratos de los mismos. Cuando el terreno que se presenta no tiene una estructura igual en su superficie que en el subsuelo, es decir, por ejemplo, en los desiertos, en las selvas o en las zonas pantanosas. Requiere usar los métodos geofísicos. ¿Qué es la geofísica? Es la ciencia que estudia las características del subsuelo sin tener en cuenta la superficie. Por ejemplo, se creó una tecnología, la cual es la AEET, que serían las anomalías de emisiones electromagnéticas espontáneas de la Tierra. Esta permite la detección de estas emisiones con sensores ya desarrollados y con la ayuda de un software de alta complejidad. Ha mostrado que es posible conocer la estructura geológica de una región incluyendo sus anomalías hasta una profundidad de 7000 metros. Vaya que es muy profundo y es una muy buena tecnología de alta calidad. Luego de analizar las tierras, es necesario tener una carta geológica donde podamos analizar las tierras y sacar una conclusión y donde decidamos perforar o no. Por ejemplo, generalmente hay estadísticas las cuales nos comprueban uno de cada 10 pozos. En general, tras nuevos estudios sobre el terreno que determinan si hay rocas petrolíferas alcanzables mediante prospección. La profundidad, tras nuevos estudios sobre el terreno que determinan si hay rocas petrolíferas alcanzables mediante la prospección. La profundidad a la que habría que perforar, etcétera. En base a eso es donde terminamos la carta geológica de la región que se estudia. Para ello se realizan estudios geológicos de la superficie, se recogen muestras del terreno, se realizan estudios por rayos X, se perforan para estudiar los estratos y finalmente con todos esos datos se realiza una carta geológica de la región que se estudia. Tras nuevos estudios sobre el terreno que determinan si hay rocas petrolíferas alcanzables mediante la prospección, la profundidad a la que habría que perforar, se puede llegar a la conclusión de que sí merece la pena o no realizar un pozo testigo o pozo de exploración. De hecho, únicamente uno de cada 10 pozos exploratorios se llega a descubrir petróleo y solo 2 de cada 100 dan resultados que permiten su explotación de forma rentable. Como podemos ver, en la perforación es necesario la perforación en pozos de hasta 7000 metros de profundidad con un diámetro de 32,7 pulgadas. En Bolivia sí tenemos el pozo El Dorado, el cual es el pozo más profundo a nivel nacional, que consta con una profundidad de
6.750 metros. Generalmente para la perforación se utiliza el método rotatorio. Como podemos ver, esta es una maquinaria rotatoria, el cual consta de una mesa giratoria, asta, asta rotativa, bloque de corralamiento, torre de la sonda, conducta de flujo de lodo, maquinaria, recuperación de las muestras y lodos, bombas de lodos y etcétera. Generalmente, eh, esta torre de perforación debe ser lo suficientemente estable y fuerte para soportar todas las maquinarias. Por ejemplo, la mesa rotatoria. Para una mejor eficiencia de la perforación es necesario el uso de algunos fluidos, el cual su función, para una mejor eficiencia de la perforación es necesario el uso de fluidos, el cual su función es limpiar el fondo del pozo de recortes, enfriar el trépano, dar soporte a las paredes del pozo, evitar el ingreso de fluidos de formación al pozo, permitir la toma de registro. Entre el 2006 y el 2014 se perforó 57 pozos exploratorios y se realizaron 2.989 kilómetros de sísmicas 2D y 2.870 kilómetros de sísmica 3D. Generalmente, el costo de una perforación ronda por los 25 y los 40 billones de dólares. El tiempo promedio de perforación suele ser superior a un año. Aquí podemos ver imágenes de una torre de perforación a vista superior y aquí podemos ver obreros revisando el pozo. Esta es una imagen de una torre de perforación en Pando, en el norte amazónico en Bolivia, tomada en el 2014. Como podemos ver, aquí es la torre de perforación y esta es la base que tiene que sostener todo esto y, bueno, todo ese sector de trabajo. Al momento de la extracción, primero debemos comprobar cuánto puede producir el pozo y el radio de drenaje. Por ejemplo, si los fluidos de un yacimiento petrolero de gas y agua entran en los pozos impulsados por la presión a los que están confinados con ellos mismos, es decir, si por sí solos, entre comillas, los fluidos emergen del pozo, este sería un pozo surgente. Pero ¿qué pasa? No existen pozos surgentes constantes. La surgencia de un pozo disminuye a medida que pasa el tiempo. Y cuando ya no es factible o ya no es demasiado fuerte, por decirlo, la surgencia, es necesario extraer artificialmente. Por ejemplo, existe el bombeo mecánico. Existe un mecanismo que se llama la bomba de balancín, el cual es uno de los sistemas de bombeos más usados. Se encarga en la inyección de agua o gas para mejorar la producción de yacimientos. Es decir, inyectamos agua y gas a alta presión por esta parte y hacemos que el volumen de la capa natural aumente. Y el material inyectado empuja al petróleo y el petróleo sube con más fuerza a la perforación. Esto generalmente se usa. El mecanismo de surgencia natural es el más económico ya que la energía es aportada por el mismo yacimiento. Es decir, la surgencia natural es cuando nuestros fluidos de un yacimiento surgen naturalmente por el pozo. Los controles de producción se realizan en la superficie por el medio llamado árbol de Navidad, compuesto por una serie de válvulas que permiten abrir y cerrar el pozo a voluntad. Las urgencias se regulan mediante un pequeño orificio cuyo diámetro dependerá del régimen de producción que se quiere dar. Es decir, en cuanto, a ver, en cuanto la surgencia disminuye, podemos hacer variar el diámetro de este tubo para que la presión interna aumente y eso haga que fluya otros fluidos hidrocarburíferos. Cuando la energía natural que empuja los fluidos deja de ser suficiente, se recurre a los métodos artificiales para continuar extrayendo el petróleo, es decir, la extracción artificial. Y esta es una fase
demasiado costosa, la fase más costosa, por decir, para la explotación del yacimiento. En diciembre de 2013 se tienen vigente 41 contratos de operación para la explotación y la exploración de hidrocarburos suscritos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos o YPFB, con empresas petroleras nacionales y extranjeras. Por ejemplo, tenemos estas empresas que se encargan de la perforación, por ejemplo, YPFB Andina S.A., YPFB Chaco S.A., BG Bolivia Corporation, sucursal Bolivia, Más Petrol S.A., Petrobras Bolivia S.A., Petrobras Energía S.A., Plus Petrol Bolivia Corp S.A., Total EIP Bolivia, Repsol YPF EIP Bolivia S.A., Vintage Petroleum Boliviana Ltda. Este es un mapa donde presentamos una parte de Santa Cruz, el cual es la exploración para el departamento de Santa Cruz, que considera actividades en 26 áreas exploratorias en las que se visualizó 42 proyectos de exploración que se desarrollarían hasta el 2021. Por ejemplo, el sector de amarillo, por llamarlo así, son áreas nuevas de exploración. Por ejemplo, Obay, Tabijo, Cépito, Arenales, etcétera. Y las coloreadas de naranja son ya los proyectos ya con contratos de operación. Aquí podemos ver las áreas reservadas de la exploración de hidrocarburos en Chuquisaca, pero ocurre un problema. Hay problemas de limitaciones alrededor en las fronteras con el departamento de Cochabamba y Santa Cruz. Eh, con el de Cochabamba creo que ya arreglaron y pudieron crear un acuerdo, pero con Santa Cruz no sé si han llegado a un acuerdo, el cual tienen problemas de delimitaciones para la exploración de los subsuelos y de las tierras para encontrar hidrocarburos. Pero estas son áreas reservadas donde ya tenemos un plan para la exploración de las tierras. Gracias por escucharme y hasta pronto. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Me presento. Mi nombre es Alex Cristian Huachaya Sunavi. Comenzaré a explicar lo que es el transporte del petróleo. Bien, para transportar los fluidos producidos en campos y o plantas de tratamiento hasta las refinerías, plantas petroquímicas o mercados de consumo, se los realiza por múltiples maneras. Pero esta forma de transportarlo en muchos casos es realizado conjuntamente por varias empresas. Esto también requiere de estudios económicos, técnicos y financieros con el fin de garantizar su operatividad y el menor impacto posible sobre el medio ambiente. Bien, en cuanto al petróleo, todos los medios de transporte son buenos para conducir este producto, ya sea por mar, por carretera, por ferrocarril o por tuberías. Bien, el petróleo crudo utiliza mundialmente sobre todo dos medios de transporte masivo, los oleoductos de caudal continuo y los petroleros de gran capacidad. En Bolivia se emplean los oleoductos y los camiones cisternas, como se puede ver en las imágenes. En cuanto al gas licuado de petróleo, en nuestro país es transportado en poliductos y en camiones cisternas especiales que resisten a altas presiones. Red de Ductos de Bolivia. YPFB Transporte opera una red de ductos de aproximadamente 6.000 kilómetros para el transporte de gas natural e hidrocarburos líquidos. El sistema de gasoductos y oleoductos atraviesa 7 departamentos, más de 90 municipios y aproximadamente 670 comunidades, llegando también a los mercados del Brasil, Argentina y Chile. YPFB transporta gas natural al mercado doméstico y para exportación al Brasil y Argentina. También exporta petróleo crudo para abastecer la demanda local
y exporta los excedentes vía Arica, realizando el transporte de gas licuado de petróleo GLP para el mercado interno y crudo reconstituido para el mercado de exportación. La empresa YPFB Transporte es propietaria del 51% del gasoducto Bolivia-Brasil en el lado boliviano y 12% en el lado brasilero. Presta también servicios de operación y mantenimiento a gas transandino y a gas oriente boliviano. También está a cargo de la administración de la terminal marítima de YPFB en Arica, Chile. La red de transporte de líquidos de YPFB Transporte S.A. cubre el centro y sur de Bolivia. Esta red se divide en 4 subsistemas: norte, sur, central y occidental. La red cuenta con 15 estaciones de bombeo y una potencia instalada de 41.767 HPs y 2.810 kilómetros de ducto. En cuanto al sistema norte, se extiende desde la localidad de Carrasco hasta la ciudad de Santa Cruz y Cochabamba, transportando petróleo crudo y condensado con una longitud de 693 kilómetros. El sistema sur se extiende desde Yacuiba hasta Santa Cruz, transportando principalmente petróleo crudo, gas licuado de petróleo y diésel de importación. Tiene una extensión de 883 kilómetros. El sistema central se extiende desde Santa Cruz a Cochabamba, transportando principalmente petróleo crudo, GLP, diésel. Este tiene una extensión de 493 kilómetros y una capacidad de transporte de 27.500 barriles por día. En cuanto al sistema del occidente, este inicia en Cochabamba y se extiende hasta Arica, transportando petróleo crudo reconstituido para exportación. Este tiene una longitud de 577 kilómetros. Bien, en el mapa podemos ver la red de ductos en Bolivia. La línea verde nos indica los gasoductos, la línea roja nos indica los oleoductos, la línea amarilla nos indica los poliductos a lo largo de todo el territorio boliviano. Que bien, como podemos ver en el mapa, solo abarca los 7 departamentos de nuestro país. También podemos ver que contamos con una refinería en Cochabamba y Santa Cruz. Refinación. En cuanto a la refinación, el refinado del petróleo es un proceso que incluye el fraccionamiento y transformaciones químicas del petróleo para producir derivados comerciales. Es necesario separarlo en distintas fracciones que sí son de utilidad. Este proceso se realiza en las refinerías. Una refinería es una instalación industrial en la que se transforma el petróleo crudo en productos útiles para las personas. El conjunto de operaciones que se realiza en las refinerías para conseguir estos productos son denominados procesos de refinación, y mediante la refinación se obtiene gas natural, GLP, gasolina, diésel y lubricantes. En cuanto a la refinación, podemos hablar también de la petroquímica. La petroquímica se refiere a la transformación de cadenas cortas de hidrocarburos en cadenas más largas que nos permiten la fabricación de productos terminados. Productos terminados. La inmensa variedad de productos terminados de la petroquímica puede clasificarse en 5 grupos: plásticos, fibra sintética, cauchos sintéticos, abonos nitrogenados y detergentes. Quiero hacer énfasis en lo que es los abonos nitrogenados, ya que en nuestro país se empezó a producir urea, trayendo consigo grandes beneficios para nuestro país, ya que después de la producción de urea se incrementó el consumo de urea de 19.000 toneladas en el 2017 a 30.000 toneladas en el 2018. Los beneficios que trae la urea a nuestro país son muchos, como son la ampliación de la frontera agrícola del país y recuperación de la fertilidad. También representa ahorros importantes al bolsillo del agricultor y incentivo a la producción de alimentos.
También se redujo las importaciones de urea del exterior. Los productos en Bolivia. Ya en este caso es importante aclarar que el petróleo sufre una definición para obtener estos productos en Bolivia. Actualmente en Bolivia la YPFB es definición Sociedad Anónima es la empresa encargada de esto. Bueno, esta está representando más del 90% de la capacidad de procesamiento a nivel nacional. Se le puede encontrar refinería Gualberto de Villazuel, que está camino a Santa Cruz, y la refinería Guillermo Enderbel, Avenida Santos Dumont. ¿Ya? Entonces, viendo otras refinerías en Bolivia, también tenemos la EMPOL de refinación en Cochabamba, la empresa boliviana de refinación en Santa Cruz, Industria Ser de Steplowski, ANSIA en Santa Cruz, Reficruz en Santa Cruz, Refinería Oro Negro en Santa Cruz, Refinería Parapeti en Santa Cruz. Ya, entonces, acercándonos un poco más, en donde vamos a mencionar todos los productos que hace YPF Refinación, ya nos vamos a concentrar en esta empresa. Se divide en dos grandes grupos, que es el carburantes y lubricantes. En el caso de los carburantes tenemos el gas licuado de petróleo. Este va a ser una mezcla de gases licuados disueltos en petróleo. Se puede decir que de los GLP son una mezcla de propano y butano. Con estos últimos está presentes el petróleo crudo y el gas natural, aunque también es parte se obtiene durante el refinado del petróleo. Ya actualmente en Bolivia se extrae de las plantas del Río Grande, que tiene una capacidad de producción de 360 toneladas métricas día, y en Gran Chaco, con una producción promedio de 2.000 toneladas métricas día. Tenemos lo que es la gasolina especial, que va a ser un líquido inflamable. Su principal característica es el octanaje o grado de resistencia a la compresión antes de su detonación o ignición. Ya, luego tenemos lo que es la gasolina premium. El combustible automotriz es también un líquido inflamable, ¿ya? Una fórmula para automóviles con convertidor catalítico y motores de alta relación de compresión. Lo que tenemos es el querosene. El querosene es un líquido transparente obtenido por destilación del petróleo de densidad intermedia entre la gasolina y el gasóleo o diésel. Ya, estas figuras que vemos aquí son las figuras de emergencia. Ya, ahora vamos con el Jet Fuel A1. El Jet Fuel A1 va a ser un tipo de combustible para los aviones tipo jet, ya donde sus especificaciones es el punto de congelamiento que debe ser igual o menor a 47 grados centígrados. Ya luego tenemos la gasolina de aviación Avgas. Ya también es un combustible que tiene especificaciones mucho más estrictas, ya que esta debe estar para un rango de temperaturas y presiones. Pasando tenemos el diesel oil, ya es el combustible, va a ser un combustible automotriz, ya lo que sumado a mayor eficiencia de los motores diésel contribuye que su rendimiento sea mayor. Ya esto por las especificaciones del índice de cetano que va a ser de 45. Tenemos el crudo reconstruido B o RECON. Ya este es un crudo reconstruido que más se lo conoce como se le había mencionado DECON. Es un líquido opaco de un olor característico y utilizando para facilitar el transporte por ductos. ¿Ya? Entonces ahora pasamos al otro gran grupo que son los lubricantes. En este caso, el aceite super especial A2 AE40 es un tipo de lubricante que permite controlar mejor formación de depósitos de carbón en las anillas y en la cámara de combustión. Ya tenemos el super multigrado AE20W50. Voy a hacer recuerdo que todos estos productos son los hechos por YPFB Definación, Sociedad Anónima. Ya. Entonces, este también es un tipo de lubricante que también permite mantener el motor limpio y controlar de formación de depósitos de carbón. El Loop 2T. Ya, el Loop 2T también es un lubricante elaborado con aceites base y aditivos de alta calidad. Se caracteriza por su bajo contenido de cenizas, lo que confiere las propiedades de protección contra el desgaste abrasivo, el atascamiento de anillas, el depósito de carácter y pistones, ensuciamiento de bujías. Cumple también las especificaciones JASO-FB. Ya, entonces tenemos el Loop Moto 4T, que va a ser también un lubricante multigrado, ya que este también su objetivo es la que permite mantener el motor limpio y controlar la deformación de depósitos de carbón.
Y ahora sí, pasando en sí es como dos que tenemos, como habíamos visto antes, el, lo que son los lubricantes y ahora este también tipo de lubricante, el diésel, ya, pero aquí con puro diésel, diferentes tipos. Diesel Premium SAE 40. El aceite Diesel Premium SAE 40. También, si se fijan, todos cumplen el mismo objetivo, que es de mantener el motor limpio y controlar la formación de depósitos de carbón en las anillas. Ya, prácticamente todos cumplen este requisito y son para ese mismo objetivo. Ya el diésel multigrado Plus 2AE 20W50, igual es, si se fijan, es mantener el motor limpio previamente a la acumulación de hollín. Ya, entonces, siguiendo pasando, vamos al diésel multigrado Turbo SAE 15W40. Igual su formulación permite mantener el motor limpio y controlado de la formación de depósitos de carbón. Todos tienen este mismo tipo de objetivo, lo único que les va cambiando son la manera en la que están compuestos y las diferentes características y especificaciones que tienen cada uno. Ah, claro, unos de mayor calidad y unos de menor calidad. Vamos con los datos INE. Aquí podemos ver el índice de cantidad, el precio y el valor de ventas de productos. Ya esto está respecto a 1990 hasta lo que estamos ahora, el 2020. Como podemos ver, estos datos son sacados hasta el mes de julio, que se han sacado directamente de la página del INE, del Instituto Nacional de Estadística, ya en donde podemos ver la cantidad, el precio y el valor de venta de los mismos. Vamos haciendo mostrar las diferentes tablas, el índice de cantidad de extracción de petróleo y de gas natural. Este igual se lo puede ver, aquí podemos ver el petróleo, que por ejemplo para febrero ha sido de 143,72 y para el gas natural de 500,69. Y este es un índice general. Ya, entonces vamos al índice de volumen de ventas desafinados al mercado interno de productos según año y mes. Ya, esto es lo mismo, tenemos la gasolina automotor, la gasolina aviación, el gas licuado, el querosene, el jet fuel, el diesel oil, el índice general, que ya los hemos explicado anteriormente, que son los productos como por ejemplo el querosene que viene de los carburantes, el gas licuado igual de los carburantes. Aquí estamos viendo puro carburantes, ninguno de lubricantes. Ya, entonces el índice de volumen de productos refinados de petróleo según el año y el mes. Ya igualmente, por ejemplo, para el mes de julio, a un similar periodo anterior, ¿no ve? Tenemos una variación del menos 0,15 y a periodo anterior de un 15,52. Ya, entonces, igual, seguimos viendo la producción de petróleo y gas natural según el año. Este es, como les dije, hasta el 2020, que podemos ver aquí. ¿Por qué dice 1990? Porque en la misma página podemos ir viendo según los años y meses cómo ha ido variando esto. Ya yo lo que hice fue tomar directamente los datos de este año hasta julio, ¿ya? Y aquí podemos ver todos nuestros datos. Pasando a productos refinados, lo que decía la gasolina automotor, la gasolina de aviación, el gas licuado, el queroseno, el jet fuel, el diésel y el fuel oil, estos son los carburantes y estos son los lubricantes, ya que han sido mencionados anteriormente y es la producción de refinados de petróleo. Ya aquí nos está diciendo cómo es la producción por mes en sí. Ya, entonces aquí tenemos en junio, por ejemplo, para el caso de los aceites, este fue de cero, ya, pero para el caso de gasolina de aviación también fue de cero y el para gas licuado fue de 76,00. Ya, entonces aquí viendo el volumen de ventas desde finales del mercado interno por producto según el año y el mes. Ya, entonces también tenemos aquí, por ejemplo, en julio, para el caso del querosene, que fue 1,371. Ya, con esto concluimos la parte de productos en Bolivia. Ganancias y cuestionantes del petróleo. En torno a las ganancias podemos observar de antemano algunas de las ventajas, como ser la sencilla extracción, provee constante energía, es de fácil transporte, crea oportunidades de negocio, alta densidad energética y sin olvidarnos de las diversas aplicaciones a las cuales podemos recurrir en base del petróleo, como mencionar algunas como la pintura, maquillaje y varios artículos que podemos usarlos y verlos en nuestra vida cotidiana. Asimismo, también podemos observar varias desventajas, posibles problemas en la salud, derrames de hidrocarburos, contaminación,
casi en todos los ámbitos como marina, terrestre, atmosférica. Crea daños severos los derrames de hidrocarburos a nuestro ecosistema. Nos crea dependencia energética respecto a el petróleo y sostiene el crecimiento de la corrupción. Un problema muy ahondado hasta el día de hoy. Y sin olvidarnos de los daños que nos viene concurriendo desde su explotación hasta el día de hoy y problemas al planeta que nos conlleva a tener el calentamiento global. Crisis energética mundial. A periodos del 73 y 79, tras la crisis energética, se produjo importantes cambios cualitativos, cuantitativos en el sistema. Es así que la OPEP decidió fijar precios internacionales del petróleo, a la vez determinar políticas de producción para tener unos precios estándar a nivel mundial, los cuales escalaron desde 1.8 dólares por barril hasta los 13 dólares por barril en el 73 y 35 dólares en el 79. Este fue el resultado de la generación de una colosal masa de dólares que inundaron el mercado financiero, que repercutieron también con las armas, bienes sustitutorios, alimentos y también como el dinero fácil en forma de préstamos a países tercermundistas. Esto último es el origen de una deuda externa que finalmente estalló en los 80, causando desplome de economías tercermundistas. En el caso puntual de Bolivia, el control y aprovechamiento de los hidrocarburos por el Estado fue un factor importante para el desarrollo, pues tuvo un doble impacto, como suministro energético ampliamente suficiente para mover el aparato productivo a precios bajos. En una primera etapa se pudo observar aquello, y como generador de excedentes económicos para fortalecer el presupuesto nacional desde otra perspectiva. También fue un símbolo de soberanía y superación de la dependencia de esta área y articulador de la integración nacional, al ver que podíamos explotar dicho elemento. ¿Y cuáles son las ganancias en Bolivia en los últimos años? En Bolivia obtuvo ingresos de 37.000 millones por concepto de renta petrolera entre el 2006 y 2019. Resultado de la nacionalización de los hidrocarburos para aquel entonces. El monto total resultado de la comercialización de hidrocarburos y las actividades realizadas en el sector representa la sumatoria de ingresos generados por el impuesto directo a los hidrocarburos, o también llamado IDH, por unos 16.000 millones. Regalías y participación del Tesoro General del Estado con unos 9.000 millones. Una participación de YPFB, patentes hidrocarburíferos, impuestos del upstream y otros unos 11.000 millones en función de la normativa vigente. Estos impuestos directos a los hidrocarburos o IDH fueron redistribuidos de una manera en la que vamos a ver parte por parte a dónde se redistribuyen toda esa parte de nuestros impuestos o en este caso ganancias. Estos ingresos generados por el sector favorecen en forma directa a gobernaciones, municipios, sistema universitario público, al Tesoro General del Estado y otros programas y proyectos como la salud, educación, vivienda y demás.
los cuales vamos a ver en este momento. Esta sería nuestra distribución IDH hasta el último acuerdo que se llegó. Tenemos una distribución netamente para ver el porcentaje total que tenemos entre departamentos productores y departamentos no productores. Como podemos ver, para Chuquisaca como departamento productor, tanto como Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, es un 12.50% neto de los impuestos directos a los hidrocarburos. En tanto, los departamentos no productores perciben un 6.25%, haciendo un total de 31.25% del total del IDH, que son departamentos como La Paz, Oruro, Potosí, Beni y Pando. El resto se distribuye en los ya mencionados ámbitos como salud, educación, vías, hospitales, recalcando que en la última observación se pudo notar que tenemos un 6% directo hacia las universidades. ¿Y cómo se encuentra la producción actual en Bolivia? A la fecha, dentro de los campos activos en Cochabamba registra unos 123 pozos, pero lamentablemente de los cuales 43 son productores, 70 están cerrados y 10 han sido abandonados. Hasta mayo del 2019, la producción acumulada en departamentos certificada por el Ministerio de Hidrocarburos fue de 453.000 barriles de petróleo, ahondando en unos 6.000 millones de pies cúbicos de gas natural y unos 17.000 toneladas métricas de gas licuado de petróleo. Durante el 2018, la importación de combustibles en el país se incrementó en un 41.3%, según el INE. Pero, ¿qué sucede en estos momentos? Sube el petróleo, tiene un repunte a nivel mundial, pero los ingresos en Bolivia no mejoran en 2020. En lo que va del año hasta los últimos registros, vaya a ser a mayo, la cotización de petróleo por la WTI aumentó aproximadamente en un 69%, que le permite bordear los $32 por barril, como consecuencia del retorno de las actividades a principales economías del mundo. Esto vaya a decir, después de la baja que se tuvo respecto a la pandemia y las cuarentenas rígidas que se llevó a nivel mundial, teniendo un repunte por el mes de julio. El acuerdo entre los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleos, OPEP, de bajar la producción en 10 millones de barriles por día, punto muy cuestionado en su momento. Pero sin embargo, especialistas consultados por este medio afirman que la recuperación del petróleo en su precio no tendrá impacto directo a Bolivia, ya que tenemos un rezago de 6 meses en el impacto de los ingresos, por lo cual en este momento seguimos viendo los problemas y repercusiones de lo que sería el parate de la pandemia y el declive del precio del barril de petróleo. Este rezago de 6 meses, en caso de mantenerse la recuperación del crudo, los impactos positivos para nuestro país llegarían recién a inicios del 2021. Según una lista de hidrocarburos de la Fundación Jubileo, en caso de continuar la recuperación del precio del crudo,
En los meses de junio, julio, que hasta el día de hoy se ve una recuperación paulatina hasta el mes actual, podremos ver los beneficios de todo esto hasta 2021. Durante este semestre, el precio del gas todavía refleja la drástica caída del precio del petróleo por culpa del parate de la pandemia y las cuarentenas rígidas a nivel mundial. Tocando con más precisión, tenemos datos del Instituto Nacional de Estadísticas hasta el momento. En tanto al índice de cantidad, precio y valor de venta del producto, para este año, desde enero, podemos notar un descenso notable hasta el mes de abril, cuando comenzó las cuarentenas rígidas a nivel mundial. Pero asimismo se puede percatar un pequeño repunte para el mes de julio. Y tomando en consideración hasta los meses actuales, vemos una recuperación paulatina en cuanto a cantidad, precio y valor del mismo. Asimismo se ve reflejado en la extracción del gas natural y del petróleo. Durante los meses de abril se tuvo el índice más bajo de extracción de los mismos, esperando que a finales de este año tengamos una recuperación del mismo. Las ventas fueron afectadas directamente al mismo, como se puede observar, teniendo como un máximo en enero y un mínimo en abril, y repitiendo las estadísticas de un repunte para julio. La producción del petróleo y gas natural en tanto el gas natural fueron de los más afectados, por lo tanto nuestra economía fue muy afectada respecto al parate de la pandemia, a lo que podemos observar que para enero se tenía un promedio de 1.163 en barriles, de 1.163.514 en barriles de petróleo y 1.633 metros cúbicos de gas natural, viendo así nuestro punto más bajo en cuanto a producción de gas natural para el mes de abril, con unos 838 metros cúbicos. Pero viendo nuevamente un repunte en su máxima expresión para el mes de julio. Asimismo, también los productos refinados directos ya para la venta y distribución al consumidor se tuvieron grandes cambios, tanto en la gasolina automotor, de aviación, el GLP, queroseno, en los lubricantes de la misma manera, en aceites, grasas, asfaltos y parafina, recurriendo a los mismos datos e índices de los puntos más bajos para abril y esperando una repercusión más alta para julio. En cuanto a volumen de ventas de los refinados entre el mercado nacional, se pudo ver y se puede evidenciar el punto más bajo para abril, siendo la gasolina de aviación una de las más caras y al mismo tiempo una de las de producción más baja que se pudo tener. Pero asimismo, teniendo en cuenta que es una de las que tiene mayor repercusión o mayor repunte para el mes de julio. Con estos datos y esperando que la pandemia tenga una mejor situación
o mejor punto de ataque tengamos nosotros hacia ella y esperando evitar nuevas cuarentenas, más si son rígidas, deberíamos de aprovechar el repunte de estas mismas, ya que recién la repercusión de todas estas ganancias que se tiene a nivel nacional, ya que nosotros somos un país muy dependiente de los hidrocarburos, en específico del gas natural, tener una seria política en cuanto a la cuarentena para así poder ver lo más pronto posible los beneficios y repercusiones de nuestro o ganancias de nuestro hidrocarburo, tanto por el IDH como para la forma en que nos afecta en la vida diaria. Como se puede notar, la ganancia del petróleo y de este líquido elemento son muchas para nuestra vida cotidiana, pero así como son los beneficios y ganancias son altas para la vida del ser humano, o más placenteras para la vida del ser humano en este planeta, nos vemos en la necesidad de recalcar que las desventajas también ahondan y siguen siendo bastante altas, ya que tenemos un calentamiento global en su máximo exponente para el día de hoy. Tenemos contaminación de todo tipo, más allá de eso, en problemas marítimos grandes, tenemos problemas de corrupción y muchos problemas en cuanto a este líquido elemento y la capacidad de producción y negociación de acuerdo a cada país productor. Ese sería nuestro análisis de las ganancias y cuestionantes del petróleo. Gracias.